Importante noticia porque jóvenes jóvenes universitarios han ganado un concurso, la segunda contienda legal especializada en delitos ambientales y desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Y es que nuestros jóvenes se enfrentan a situaciones, de cómo poder defender esta problemática tan álgida en nuestra Amazonía como lo es, por ejemplo, la minería ilegal, la tala, entre otros. Entonces, nuestros jóvenes universitarios en la Amazonía han ganado este concurso. ¿Cómo se ha dado? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo también en adelante pueden defender, nuestra Amazonía? Para tener más detalles, ya está con nosotros Giuseppe Marzulo, representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy. Cuéntenos de esto interesante que ha sucedido con diversos jóvenes universitarios, porque la convocatoria fue abierta y principalmente han participado universitarios de la Amazonía. Sí, correcto. De hecho, esta segunda contienda legal especializada en delitos ambientales y desarrollo sostenible contó con la participación de 200 estudiantes de diversas universidades del país. Específicamente tuvimos 25 grupos de 15 universidades del país, tanto de Lima, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, quienes en una primera etapa recibieron capacitación en materia no solamente de delitos ambientales, sino también de litigación oral, desarrollo sostenible, y ya en una segunda etapa se tenía prevista la realización de simulaciones de juicios orales en base a un caso preparado por la organización del concurso, hasta que finalmente fueron rondas eliminatorias, hasta que llegamos hace poco más de una semana a la final, con la enorme alegría de haber tenido como finalistas a dos equipos, uno de Madre de Dios, otro de Ucayali, y teniendo como ganador finalmente a uno de los equipos de Madre de Dios, no solamente un equipo de provincia, sino además de Madre de Dios, como tú bien sabes, Romy, una zona especialmente golpeada y afectada por la minería ilegal y los delitos ambientales que normalmente, y los demás delitos que normalmente se asocian a este tipo de actividades ilícitas. ¿Por qué es importante desde lo que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental promover este tipo de situaciones? Porque estamos hablando de que se han generado posibles casos, de lo que es tala ilegal, minería ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre. ¿Por qué es importante que nuestros futuros profesionales desarrollen ese tipo de contiendas legales? Antes de responder a tu pregunta, me gustaría precisar que esta segunda contienda legal especializada en delitos ambientales se pudo realizar gracias a la gentil participación, al gentil auspicio del proyecto Prevenir de USAID, y de hecho no solamente contó con la participación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sino también, por ejemplo, de la Universidad Científica del Sur, que tiene un área de ambiental muy importante, y la Universidad Nacional de Ucayali. Fueron estas tres organizaciones que, como te comento, con el auspicio del proyecto Prevenir de USAID, pudieron ejecutar, esta contienda. Pasando a responder a tu pregunta, el tema de los delitos ambientales es especialmente complejo, Romy, porque los delitos ambientales, no solamente en su estructuración, en su dinámica comisiva, tienen determinadas particularidades que no tienen otros delitos, sino que además están asociados a otros delitos. Donde hay minería ilegal, hay delitos contra el medio ambiente, hay eventualmente prostitución infantil, hay trata de personas. Es decir, es un delito que además de afectar el medio ambiente, que es un bien jurídico que nos atañe a todos y nos pertenece a todos, también es muy lesivo porque trae asociados otro tipo de conductas ilícitas. De hecho, por ejemplo, un dato preocupante es que entre los años 2020 y 2021 se han deforestado alrededor de 340.000 hectáreas de bosques, ¿correcto?
¿Y por qué es importante desarrollar este tipo de 340.000 hectáreas de bosques? Estamos hablando de una área bastante Considerable, extensa considerable. y que es difícil de recuperar porque estamos hablando de que interviene el mercurio, que sabemos lo nocivo, lo perjudicial, a veces lo irreversible que es en poder recuperar esa tierra donde está la presencia del mercurio en lo que es el procesamiento, en lo que es el trabajo para poder obtener el oro de manera ilegal, porque ni siquiera es informal, es ilegal. Correcto. La forma como se procede, ¿no? Estamos hablando, solo recalcar, 340.000 hectáreas de bosque perdidos entre el 2020 y 2021. Correcto. Entonces, si no sabemos de 2021 hasta la fecha cuánto se ha perdido, porque esto no ha cambiado en nada, ¿no? Correcto. La situación. No, de hecho ha empeorado en los últimos años. Y como tú bien dices, Romy, no solamente es la afectación, por ejemplo, a los ríos, a los cuerpos de agua, porque la manera en la que se extraen los minerales, el oro, por ejemplo, en Madre de Dios, es sumamente agresiva. Ingresan dragas, remueven y destrozan el lecho del río, eso ya trae una afectación a los recursos hidrobiológicos, sino que además, por ejemplo, para instalar los campamentos alrededor o en las orillas o en las zonas aledañas a los ríos, hay tala. Claro. ¿No? Y donde hay un grupo de trabajadores informales, como te comentaba hace un rato, también vienen asociadas otro tipo de actividades como prostitución, trata de personas. Entonces es una problemática bastante compleja y es importante que nuestros jóvenes universitarios que van a ser futuros operadores, no solamente operadores de justicia, ya sea en la fiscalía como abogados, sino también desde otras profesiones, estén debidamente preparados para combatir este importante, genera ya a la fecha tanto o más ingresos que, por ejemplo, el narcotráfico. Por eso que sigue. Por eso que sigue. Hay un incentivo y mientras no hayan políticas claras y no tengamos personas debidamente capacitadas para enfrentar esta problemática, entonces esto va a seguir creciendo. Enfrentar y no ser indiferentes, ¿no? Sobre todo Correcto. eso, porque es un problema latente y sobre todo el que no hay que estar de espaldas. Entonces hay que estar preparados para saber abordarlo también. Entonces, ¿qué mejor que los propios profesionales que conocen también la zona, que viven de cerca este problema? Entonces, por eso, Giuseppe, vamos a dar la bienvenida en estos momentos desde Huamanga a una de las ganadoras de este concurso, la segunda contienda legal especializada en delitos ambientales y desarrollo sostenible. Este evento, este proyecto, bueno, promovido por USAID también. Ella es Diana Aiquipa, ¿no? Estudiante de Derecho, a quien saludamos desde Huamanga. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, Giuseppe. Sí, muy bien, gracias. Agradecida por la invitación que me hicieron a mi grupo, en realidad. Eso, cuéntanos cómo ha sido tu participación. Estás acompañada también de otros jóvenes universitarios que han sido parte de esta contienda legal. ¿Sobre qué caso ustedes trabajaron? ¿Cómo fue este proceso de litigación de repente? Claro, como les venía explicando Giuseppe, en este concurso basó de 2 fases. La primera fase fue netamente virtual, en la que